Bienvenidos, changuitos cilindreros, a una nueva edición del Mich News, tu revista cultural en YouTube, donde viajamos por la actualidad, la historia y las mejores expresiones del arte y la ciencia. Hoy, nos lanzamos directo al corazón de la fiesta con nuestra nota principal, la fiesta de las culturas comunitarias, un encuentro vibrante que celebra la diversidad, la creatividad y los lazos que nos unen como sociedad. Prepárense para un recorrido entre danzas, sabores y tradiciones de distintos rincones de México y el mundo, porque aquí, cada historia baila. Pero eso no es todo, changuitos. Los invito a explorar juntos las huellas de la historia mexicana con la llegada de Cortés a Tenochtitlán, a asomarnos al universo de la ciencia y la tecnología, desde el aniversario del descubrimiento de los rayos X hasta los nuevos logros mexicanos en el CERN, y a sorprendernos con los materiales que hoy son protagonistas del Nobel de Química y de Innovaciones Tecnológicas Nacionales. Cultura no solo es música ni solo museos, sino todo lo que conecta nuestro presente con el arte y la memoria. Descubran efemérides del Louvre, la magia de la 20ª Bienal Rufino Tamayo, conciertos épicos en la CDMX, el robo insólito de El Abrazo, y el estreno de Cronos y clásicos del cine como nunca antes los habías visto. Acompáñennos también a celebrar autores de culto, bailar con Giselle, analizar arquitectura premiada y sumergirse tanto en los videojuegos del momento como en la ciencia ficción con nuevas leyendas en la pantalla y el teatro. El Michigan News es para quienes creen que la cultura se vive, se comparte y transforma el mundo. Así que tomen su cilindro musical, prepárense un café o un mezcal y déjense llevar que esto apenas comienza. El 8 de noviembre de 1519 representa uno de los momentos más emblemáticos en la historia y cultura mexicana. Ese día, Hernán Cortés llegó a Tenochtitlán, el centro del Imperio Mexica, donde fue recibido por Moctezuma II, el tlatoani que gobernaba una de las ciudades más avanzadas y complejas del mundo prehispánico. Este encuentro no solo significó la primera vez que los mundos europeo e indígena se vieron cara a cara en el corazón de México, sino también el inicio de un proceso histórico que transformaría para siempre el destino de Mesoamérica. Cortés había desembarcado meses antes en Veracruz. Después de recorrer varios pueblos, forjar alianzas con grupos indígenas como los totonacas y los tlaxcaltecas, quienes veían en los españoles una oportunidad para liberarse del dominio mexica, llegó finalmente a la ciudad de Moctezuma. Tenochtitlán, construida sobre islas en el lago de Texcoco, impresionó a los españoles por su arquitectura, mercados y organización. La recepción de Cortés fue majestuosa. Moctezuma lo recibió con obsequios, plumas preciosas, cacao y oro, siguiendo los protocolos mexicas para visitantes de alto rango. Sin embargo, esta bienvenida también reflejaba la compleja red de intereses, dudas y tensiones de ambos lados. Moctezuma desconfiaba de las verdaderas intenciones de Cortés, mientras que el conquistador veía la oportunidad de acceder a riquezas y poder inesperados. Este encuentro detonó una serie de eventos que culminaron en la caída de Tenochtitlán, el mestizaje cultural y el nacimiento de la colonia de la Nueva España. La efeméride nos invita a reflexionar sobre el legado indígena, el choque de culturas y la construcción multicultural que define la identidad mexicana moderna. Un 8 de noviembre de 1895, el físico alemán Wilhelm Röntgen revolucionó la medicina y la ciencia al descubrir los rayos X en Múnich. Este hallazgo permitió observar por primera vez el interior del cuerpo humano sin cirugía y dio origen a nuevas técnicas en diagnóstico, medicina y física. El impacto fue internacional y marcó el inicio de la radiología, disciplina que hoy sigue salvando vidas y desarrollándose con tecnología cada vez más sofisticada. En el presente, México mantiene el espíritu innovador de Röntgen. En las últimas 48 horas, investigadores nacionales participaron en experimentos de física de partículas en el CERN, el laboratorio europeo ubicado en Suiza, famoso por el Gran Colisionador de Hadrones. Mexicanos colaboraron en el análisis de neutrinos y partículas elementales, mostrando el peso de la ciencia nacional en la frontera del conocimiento.
Por otro lado, la comunidad científica internacional celebró el anuncio del asterisco Premio Nobel de Química, otorgado a los descubridores de materiales metal orgánicos, compuestos clave para almacenamiento de gases, sensores y desarrollo energético. Instituciones mexicanas ya estudian aplicaciones de estos materiales en procesos industriales y ambientales. En innovación tecnológica, un grupo de ingenieros mexicanos presentó enjambres de drones miniaturizados inspirados en el comportamiento de murciélagos, capaces de operar en grupo para explorar ambientes peligrosos o rescatar personas. Simultáneamente, desarrolladores mexicanos de inteligencia artificial lanzaron un sistema capaz de predecir incendios forestales a partir de datos ambientales y señales satelitales. Para la investigación avanzada, México estrena una supercomputadora especializada en IA, destinada a modelado climático y bioinformática. Además, en Reino Unido se subastó el mayor fragmento de roca marciana que existe en la Tierra, una noticia que refuerza el entusiasmo mundial por la exploración espacial. La ciencia es diálogo constante entre pasado y futuro, y México sigue activo en ese intercambio. El 8 de noviembre de 1793, en plena Revolución Francesa, abrió sus puertas al público el que pronto sería considerado uno de los museos más importantes y emblemáticos del mundo, el Museo del Louvre en París. Antes de convertirse en museo, el imponente edificio había sido palacio real, símbolo de poder y refugio aristocrático. Su reapertura como espacio cultural marcó un cambio radical en la relación entre el arte y la sociedad. La inauguración del Louvre democratizó el acceso a las colecciones reales, permitiendo que ciudadanos, artistas y curiosos recorrieran sus salones y admiraran obras que antes estaban reservadas solo para la élite. Este gesto revolucionario ayudó a cimentar la idea moderna de museo como lugar de aprendizaje, convivencia y patrimonio común. El Louvre no solo albergó piezas maestras de la pintura, la escultura y la antigüedad, sino que fue pionero en la conservación y diálogo intercultural a nivel global. Hoy, el museo es referente absoluto, sus galerías cobijan desde arte egipcio y griego hasta pintura renacentista y manifestaciones contemporáneas, con la famosa pirámide de cristal como símbolo de apertura y modernidad. A pesar de los retos políticos, sociales y tecnológicos del presente, el Louvre sigue promoviendo la reflexión sobre la historia, la belleza y la diversidad. Su efeméride invita a valorar el papel de los museos en México y el mundo, defendiendo el acceso universal al arte y la cultura como derechos fundamentales. En la CDMX y otras ciudades mexicanas, iniciativas como la Noche de Museos, exposiciones temáticas y proyectos digitales mantienen viva la llama de la curiosidad y el encuentro. Museos como el Louvre nos recuerdan que cada obra es testimonio de una era y puente entre comunidades. La cultura general es la suma de esos momentos y espacios abiertos al descubrimiento colectivo. Este 8 de noviembre es una fecha con profunda resonancia en el mundo del arte. Recordamos la partida de grandes creadores como Jacques Rodin 2010, famoso por su obra realista y su crítica social en la pintura estadounidense, Mikhail Savitsky 2010, artista bielorruso que plasmó el drama bélico y la dignidad humana en lienzos intensos, Norman Rockwell 1978, el icónico ilustrador estadounidense que retrató la vida cotidiana de su país. Y Cristóbal Rojas 1890, uno de los máximos representantes de la pintura venezolana decimonónica, conocido por su potencia emotiva y técnica. La fecha también nos lleva a celebrar el nacimiento en 1936 del chileno Claudio Bravo, exponente del hiperrealismo a nivel mundial, quien fusionó las tradiciones europeas con el color y la luz de América Latina en retratos y naturalezas muertas de delicada perfección. Junto a estos recuerdos universales, el arte pictórico sigue latiendo en el presente de México. La Asterisco 20 Bienal Rufino Tamayo abrió sus puertas en la Ciudad de México, presentando una selección vibrante de pintura contemporánea nacional. Jóvenes y consagrados dialogan en este espacio, mostrando las tendencias, inquietudes y reflexiones de la plástica mexicana actual.
La Bienal, de las más importantes del país, confirma la fuerza de la pintura como medio expresivo y experimental, al tiempo que rinde homenaje al legado de Tamayo y su visión moderna del arte. En paralelo, el Museo Nacional de Arte, MUNAL, y la Academia de San Carlos exploran el vínculo entre pintura y fotografía con la exposición El Beso de la Muerte, donde obras clásicas y contemporáneas redefinen los límites entre ambos lenguajes visuales. Sumar tradición y novedad, memoria y actualidad, es la clave para entender la pintura como arte vivo, que viaja entre épocas pero siempre nos interpela e inspira. El 8 de noviembre es una fecha llena de resonancia para la música mundial. Recordamos la partida de artistas como Lizardo Díaz 2012, voz distintiva de la música popular colombiana, Lester Boy 1999, influyente trompetista de jazz estadounidense con su sonido experimental fresco y libre, Ricardo Aguirre 1969, el monumental de la gaita zuliana venezolana, César Frank 1890, músico visionario entre Francia y Bélgica, maestro en órgano y composición, y Francisco Guerrero 1599, uno de los grandes de la música renacentista española. También celebramos el nacimiento de músicos que han dejado huella en distintos géneros. Paul Thompson 1957, guitarrista esencial en el sonido atmosférico de The Cure, Ricky Lee Jones 1954, figura del folk y soft rock estadounidense, Manny Reperton 1947, voz prodigiosa del soul y el R&B, Rower 1946, espíritu creativo de Electric Light Orchestra y The Move, Patti Page 1927, leyenda del pop estadounidense, y Nina Moranda 1925, referente del canto popular uruguayo-brasileño. Mientras el mundo conmemora a las leyendas, México vibra con la cartelera musical más diversa y activa del año. En las últimas 48 horas, la CDMX fue sede de conciertos icónicos y festivales para todos los gustos. Guns N' Roses conquistó el público rockero, Babymetal fusionó metal japonés y pop, Raúl Alejandro hizo brillar el urbano latino, y bandas nacionales como Los Blenders y La Gusana Ciega fortalecieron la escena local. El Xibalba Festival celebró la música alternativa y el misticismo mexicano, mientras Arena Ciudad de México fue epicentro de electrónica con State of Trance. Estos conciertos y eventos consolidan a México como destino internacional de la música, donde nuevas generaciones conviven con sonidos clásicos y emergentes. La nota es un homenaje a la memoria musical y un recordatorio de que la música, igual que la vida, nunca deja de renovarse. El robo de obras de arte no solo es un crimen material, significa la pérdida de partes fundamentales de la memoria y la identidad colectiva. Así lo ha sentido la comunidad artística y patrimonial tras el reciente caso ocurrido en el Palacio de Gobierno de la Ciudad de México, donde desapareció de manera misteriosa la escultura titulada El Abrazo. La noticia, difundida en medios nacionales y alertada por organismos de criminalística cultural, tocó fibras sensibles en defensa del patrimonio mexicano. El abrazo es más que una pieza decorativa, su presencia evocaba sentimientos de unidad, paz y encuentro entre generaciones. Ubicada en uno de los corredores más transitados del edificio histórico, la escultura había sido parte de recorridos turísticos, actividades oficiales y múltiples actos ciudadanos. El vacío que deja es simbólico, nos enfrenta a la fragilidad de los bienes culturales frente a la inseguridad, el descuido y el mercado ilícito de arte. El caso ha activado protocolos de investigación especializados. Expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, junto con las autoridades de la CDMX, revisan cámaras, documentos y registros de salida y entrada, mientras artistas y defensores del patrimonio exigen transparencia y acciones inmediatas para su recuperación. El robo de El Abrazo no es un hecho aislado. México ha enfrentado en las últimas décadas el tráfico ilegal de esculturas prehispánicas, obras contemporáneas y piezas religiosas. La pérdida no solo afecta a instituciones, sino a la sociedad entera, que ve desaparecer fragmentos de su historia y cultura. La danza clásica tiene una capacidad única para conectar emociones, tradiciones y públicos.
Hoy, el ballet Giselle, interpretado por la Compañía Nacional de Danza, sigue iluminando el escenario del Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, consolidándose como uno de los grandes eventos culturales de las últimas 48 horas. Giselle, obra maestra del romanticismo, se estrenó en París en 1841 y se convirtió rápidamente en símbolo universal de profundidad dramática y virtuosismo técnico. La historia, inspirada en leyendas alemanas, narra el amor imposible de Giselle, una joven campesina que, traicionada y herida, se adentra en el reino de las Willis, espíritus de mujeres abandonadas antes de su boda. El ballet combina delicadeza, fuerza y poesía, explorando temas como el perdón, el sacrificio y la redención. En México, la Compañía Nacional de Danza ha hecho de Giselle una tradición y un espacio para mostrar el talento nacional. Cada función en Bellas Artes fusiona excelencia técnica y pasión, con bailarines destacados que interpretan a Giselle y Albrecht bajo la mirada atenta de un público diverso, desde aficionados a la danza hasta familias y turistas. El palacio, icono arquitectónico y artístico, enmarca la puesta en escena con su majestuosidad y acústica única, dotando a la experiencia de un carácter ceremonial. El éxito de Giselle refleja la vitalidad de la danza en México, donde los clásicos conviven con nuevas propuestas y donde los recintos históricos se mantienen como centros vivos de creación y encuentro artístico. Bellas Artes, más que una sede, es testigo del crecimiento de generaciones de bailarines y del compromiso con la cultura que define al país. Esta temporada invita a redescubrir el poder de la danza, su belleza y universalidad, recordando que en cada función se renueva el diálogo entre el escenario, los artistas y el público. El 8 de noviembre es una fecha de múltiples resonancias literarias. En la memoria universal, recordamos la partida de figuras como Ruth Morgan 1998, novelista británica de mundos infantiles y matices espirituales, Ivan Bunin 1953, poeta y narrador ruso, primer Nobel de literatura de su país y testigo lírico del destierro, y John Milton 1674, poeta inglés autor de El paraíso perdido, obra fundamental para el imaginario occidental. No solo evocamos a dioses, sino que celebramos nacimientos determinantes, Kazuo Ishiguro 1954, Premio Nobel 2017 y explorador de la memoria y el tiempo en la narrativa contemporánea. Peter Was 1916, polifacético creador de teatro documental, Martha Gellhorn 1908, cronista de guerra y testigo implacable del siglo XX, Margaret Mitchell 1900, autora de Lo que el viento se llevó, Bram Stoker 1847, padre de Drácula y figura esencial del terror gótico, y Juliana de Norwich 1342. Mística y pionera de la prosa espiritual inglesa. Estas efemérides muestran la diversidad y permanencia de la literatura. Cada autor aportó miradas únicas ante el dolor, el amor, la historia y el deseo de entender el mundo. Sobre esa herencia dialoga también la actualidad literaria mexicana. En los últimos días se celebró la concesión del asterisco Premio Cervantes 2025 al escritor Gonzalo Celorio, intelectual, editor y narrador. Celorio, con obras como Amor propio y Tres lindas cubanas, ha profundizado en la relación entre nostalgia, exilio y pertenencia en la identidad mexicana y latinoamericana. La distinción coloca a México en el centro del ámbito de habla hispana y recuerda que la literatura es puente entre siglos, territorios y emociones. Los premios, los aniversarios y las lecturas nos invitan a descubrir voces nuevas o regresar a los clásicos, desde la Inglaterra de Milton, pasando por la Rusia de Bunin y el México contemporáneo de Celorio. La literatura sigue siendo refugio, viaje y testimonio. En los últimos días, la arquitectura mexicana ha captado los reflectores internacionales gracias a las distinciones y proyectos de dos figuras clave, Mario Schjetnan y Frida Escobedo. Estos logros confirman el prestigio global de la creación arquitectónica nacional y su capacidad para transformar espacios urbanos y culturales alrededor del mundo. Mario Schjetnan, fundador de Grupo de Diseño Urbano, GDU, fue galardonado con el asterisco Premio Internacional Oberlander, uno de los reconocimientos más importantes en el ámbito del paisaje y la arquitectura ambiental. Schjetnan ha sido pionero en integrar espacios verdes,
preservación ecológica y diseño urbano en proyectos emblemáticos como el Parque Bicentenario y el Bosque de Chapultepec. Su trabajo combina funcionalidad, ecología y estética, y ha puesto a México en la vanguardia del urbanismo sostenible. Este premio celebra más de 4 décadas de contribuciones a paisajes modernos, reflejando cómo la arquitectura impacta la calidad de vida y la memoria colectiva. Por otro lado, la joven arquitecta Frida Escobedo fue seleccionada para liderar la remodelación del icónico asterisco Centro Pompidou en París, uno de los museos más prestigiosos del mundo. Escobedo, reconocida por su minimalismo y sensibilidad social, exporta su visión desde México a Europa, demostrando la adaptabilidad y relevancia internacional de los creadores mexicanos. La renovación del Pompidou implica repensar espacios públicos de encuentro, circulación y disfrute artístico, en diálogo con nuevos paradigmas de inclusión y sostenibilidad. Estas noticias reflejan una arquitectura que no solo diseña edificios, sino que articula valores culturales, identidad y diálogo global. Los logros de Schettmann y Escobedo amplifican el papel de México en la escena arquitectónica contemporánea, inspirando a nuevas generaciones y posicionando al país como referente de calidad, innovación y conciencia ambiental. La Ciudad de México se transforma este mes en el epicentro para los fanáticos del cine y la cultura popular, gracias a un ciclo gratuito de películas que une décadas de tradición fantástica con el talento nacional. Entre las joyas proyectadas destacan Frankenstein, clásico indiscutible del cine de terror universal, y Cronos, obra debut de Guillermo del Toro, pionera en dotar a México de un lugar propio dentro del género fantástico. El ciclo, organizado en recintos emblemáticos y plazas públicas, enlaza el imaginario colectivo de las fiestas mexicanas, en especial el Día de Muertos y la temporada de otoño, con los monstruos, leyendas y preguntas existenciales que han poblado nuestra cultura visual. Frankenstein, adaptación del mito original de Mary Shelley, sigue cautivando a nuevas generaciones con la eterna pregunta sobre la vida, la muerte y el miedo a lo desconocido. Una inquietud que dialoga perfectamente con la manera en que los mexicanos honramos a nuestros muertos. Cronos, por su parte, fue el primer largometraje de Guillermo del Toro y es hoy considerada una joya de culto. Con una mezcla de horror y profundo sentido humano, Del Toro reconfiguró el mito vampírico para hablar de temas tan mexicanos como la inmortalidad, el deseo y la familia. El film abrió el camino para que el cine de terror mexicano adquiriera prestigio local e internacional, inspirando a toda una generación de cineastas. La entrada gratuita y el ambiente festivo permiten que chicos y grandes redescubran el poder del cine como ritual comunitario. Así, la CDMX suma al calendario cultural un espacio donde la pantalla grande se convierte en altar de emociones, memoria y creatividad, tendiendo un puente entre el México tradicional y el actual, donde los monstruos y los mitos siguen vivos en cada proyección. El mundo de los videojuegos vive momentos vibrantes y de alta expectativa esta semana. Por un lado, el ya tradicional evento Fortnite Mares 2025 ha llegado a Fortnite, uno de los títulos más populares del planeta, trayendo consigo una ola de contenido especial, desafíos temáticos y atmósfera de terror para celebrar la temporada de Halloween. El evento permite a millones de jugadores explorar mapas embrujados, enfrentarse a criaturas sobrenaturales y desbloquear cosméticos únicos con estética espeluznante, manteniendo a la comunidad enganchada y creativa con dinámicas sociales y colaborativas. Fortnite Mares se ha consolidado como uno de los acontecimientos más importantes del año dentro del universo Fortnite, destacando la capacidad del juego para renovar su propuesta y adaptarse a las tendencias culturales globales. La mezcla entre entretenimiento, narrativa y participación colectiva posiciona a Fortnite como un referente de innovación en el sector, tanto para jugadores casuales como para profesionales de los esports. Por otro lado, la industria recibió noticias menos alegres. Rockstar Games anunció oficialmente un asterisco retraso global en el lanzamiento de Grand Theft Auto V, la secuela más esperada y ambiciosa de la franquicia GTA. Si bien la comunidad gamer esperaba novedades para finales de 2025, la desarrolladora comunicó que el estreno se mueve a una fecha posterior, alegando la búsqueda de calidad excepcional y experiencias de juego más pulidas.
El anuncio generó diversas reacciones, desde la decepción hasta la comprensión, dado el legado que GTA ha dejado en el mundo abierto y la narrativa interactiva. La actualidad de los videojuegos muestra que, más allá de las fechas y tendencias, la comunidad sigue conectada por la pasión y el deseo de explorar nuevos mundos. Eventos como Fortnite Mares y los lanzamientos de grandes franquicias confirman que el videojuego es cultura viva y parte esencial del entretenimiento contemporáneo. Las últimas 48 horas han traído un verdadero acontecimiento para fanáticos de la ciencia ficción y fantasía, el estreno internacional de Depredador, Tierras Salvajes, nueva entrega de una de las franquicias más emblemáticas del cine fantástico global. Este largometraje renueva el mito del cazador extraterrestre, combinando acción vertiginosa, tecnología futurista y paisajes de atmósfera salvaje para darle nuevo aire al universo Depredador. La película, ambientada en territorios remotos y aparentemente indómitos, explora la tensión entre civilización y naturaleza, entre lo humano y lo alienígena. El depredador, ícono del combate y la supervivencia, regresa más letal, adaptándose a entornos extremos y enfrentando tanto enemigos humanos como criaturas nativas del planeta donde aterriza. Este enfoque permite profundizar en temas clásicos del género, el miedo a lo desconocido, la ética del conflicto y la posibilidad de encontrar humanidad en lo ajeno. La producción destaca por su despliegue visual, efectos especiales de última generación, fotografía envolvente y escenarios naturales contrastan con armas, armaduras y tecnología avanzada. El guión equilibra acción y reflexión, apelando tanto al público nostálgico, fanático de las primeras películas, como a nuevas generaciones que buscan aventuras frescas y narrativas audaces. El estreno mundial generó debates en redes sociales y medios especializados, por la fidelidad al espíritu original de la saga, por el desarrollo de los personajes y la innovadora mezcla de horror y ciencia ficción. Más allá del espectáculo, Depredador, Tierras Salvajes consolida la franquicia como referente de evolución en el cine fantástico, donde monstruos y humanos se enfrentan en el umbral de su propia naturaleza. Esta película se suma al calendario de estrenos internacionales y confirma que la ciencia ficción y la fantasía siguen siendo espacios fértiles para la imaginación, la crítica social y la exploración de los límites posibles. El teatro en la Ciudad de México sigue siendo un espacio pulsante de creatividad, tradición y conversación social. En las últimas 48 horas, la cartelera se ha engalanado con puestas en escena que abordan desde mitos populares hasta problemáticas contemporáneas, demostrando la vitalidad del quehacer escénico para públicos diversos. Entre las producciones más comentadas figura Las Leyendas de La Llorona, un espectáculo que reinventa el conocido mito mexicano. Bajo luces fantasmales y un ambiente cargado de misterio, la obra recrea los lamentos y tragedias de La Llorona, vinculando la leyenda con emociones universales como el amor perdido y la búsqueda de redención. La puesta en escena conecta generaciones y refuerza el papel del teatro como guardián de la memoria colectiva. Por otro lado, Juicio a una zorra transporta al espectador al universo de la tragedia griega, dándole voz a Helena de Troya en una interpretación intensa y feminista. Esta obra cuestiona arquetipos y prejuicios históricos, apostando por una revisión crítica del papel de la mujer en la narrativa universal. La oferta se complementa con la sátira moderna de Crisis para principiantes, comedia aguda que explora el absurdo de la vida adulta y los enredos de la vida cotidiana en clave ácida e irreverente. El diálogo directo con el público y la ironía hacen de esta obra una experiencia fresca y divertida. Estas funciones accesibles y abiertas consolidan al teatro de la CDMX como un espacio inclusivo y dinámico, capaz de abordar tanto los fantasmas del pasado como los dilemas contemporáneos. El teatro emerge así como punto de encuentro y reflexión, renovando la complicidad entre el escenario y la comunidad. Este 22 de noviembre no será una fecha cualquiera para el centro de la Ciudad de México.
Ese día el Zócalo, normalmente punto de protestas, festivales y celebraciones cívicas, se va a llenar de sonidos y colores muy distintos. Voces de niñas y niños indígenas que llegan desde distintos rincones del país para celebrar y compartir sus culturas en la Fiesta de Culturas Comunitarias 2025, que lleva por nombre Yoltlachtol y Voces Vivas. Lo curioso es que muchos capitalinos, y hasta quienes viven en otros estados, no saben lo que significa tener la oportunidad de escuchar a más de 1,200 chavos cantando en sus lenguas maternas, mostrando lo que saben hacer desde sus raíces. Pero para quienes forman parte de estos grupos, es mucho más que un simple viaje o presentación. Es la oportunidad de mostrarse como son, niños y niñas con historias, ilusiones, memoria ancestral y ganas de ser escuchados. Entre quienes participarán este año están las niñas y niños de la Casa Escolar de la Niñez Indígena Antrop. Alfonso Caso de Cuautempan, Puebla. Ellos vienen de un municipio rodeado de cerros y milpas, a 7 horas de la CDMX, donde casi todos hablan náhuatl en casa y el español va llegando cuando llegan a la secundaria. En Cuautempan, la vida gira en torno a la tierra, al café, a los oficios de las familias. Pero desde hace algunos años, con el respaldo del INPI y la Secretaría de Cultura, se formó ahí un espacio donde los más jóvenes pueden aprender a cantar en náhuatl y ñañú, tocar instrumentos y recitar versos que antes solo escuchaban a sus abuelos. Ese proyecto, que se llama Cuicalis, que en náhuatl es igual a casa de canto, arrancó para que los niños aprendieran canciones propias, pero con el tiempo se volvió un lugar de encuentro. Aquí nadie se burla de cómo hablas, aquí todos hablamos igual y aprendemos juntos, cuenta una de las niñas de Cuautempan que participa este año. Para muchos, aprender canciones en su lengua materna cambió la relación con sus padres y abuelos. Ahora, en vez de hablar solo en español, insisten en aprender bien las palabras antiguas, esas que dicen que son mágicas porque te permiten soñar bonito. No solo ellos estarán en la fiesta. Llegarán también coros y grupos de Guanajuato, como los de Salamanca, donde el purépecha sigue vivo a pesar de que apenas quedan algunos cientos de hablantes. Allá, un grupo de maestros y madres de familia decidió armar un coro porque vieron que los niños ya casi no entendían las canciones tradicionales y la idea era que no se perdieran. Aquí, más que escuela, el ensayo es como una convivencia entre generaciones, donde se canta Male Rosita y boleros del pueblo, y los abuelos van guiando el ritmo. Desde el sur, Oaxaca aportará una de las bandas más vibrantes, niñas, niños y jóvenes zapotecos de Teotitlán del Valle y Guelatao, conocidos por su música, artesanía en telares y una resistencia cultural que no se doblega ni ante las modas ni ante el centralismo. Ellos llevan a la fiesta piezas como la sandunga, una canción que para muchos es casi un himno regional, pero que en voz de niñas y niños cobra un significado especial. Muchos de ellos, antes de aprender a escribir su nombre en español, ya cantaban en zapoteco junto a sus padres en fiestas del pueblo, y ahora tienen la oportunidad de hacerlo en la capital. La idea de la Fiesta de Culturas Comunitarias es sencilla: juntar, en un mismo lugar, a cientos de niños y niñas que en otras circunstancias difícilmente se conocerían. El festival es el resultado de más de 5 años de trabajo de la Secretaría de Cultura y el INPI, que han ido creando semilleros creativos y casas de canto en las regiones donde hay mayor presencia indígena. Estos espacios funcionan no solo como talleres artísticos, sino también como refugios culturales. En muchos de ellos, los niños reciben apoyo para tareas, meriendas e incluso cursos de lectura y escritura en su propia lengua, algo que casi ningún sistema educativo oficial ofrece. En el camino, los maestros detectan talentos, niños que tienen facilidad para el canto, para la flauta de carrizo, para la marimba o para la poesía. Otros simplemente buscan un espacio para convivir, lejos de la migración forzada o los problemas que enfrenta la vida rural. En Oaxaca, por ejemplo, parte de la banda comunitaria también se formó para alejar a los jóvenes de malas compañías y para darles orgullo por lo que son. En Puebla, las madres cuentan que cantar en náhuatl en la capital les permite a sus hijos perderle el miedo a ser diferente y a defender lo suyo. Llegar al evento no es sencillo. Para muchos, es la primera vez que salen de su pueblo y viajan tantas horas.
Algunos ni siquiera conocían la Ciudad de México, así que el viaje es una mezcla de emoción, nervios y mucho orgullo. Antes de salir, suelen organizar convivencias para juntar fondos y ensayan hasta por la noche los días previos. Las familias y toda la comunidad se involucran, preparan trajes típicos, ajustan instrumentos y hasta el último momento se repasan versos y canciones. Ya en la ciudad, el ambiente cambia. Desde temprano llegan al Zócalo, se acomodan por regiones y empiezan a sonar las voces. Se nota la emoción y la sorpresa de los visitantes al ver los edificios históricos, la bandera gigante y el bullicio capitalino. Pero cuando empieza la música, todo se transforma. Cada grupo tiene la oportunidad de subir al escenario y mostrar lo suyo. Para muchos, es la primera vez que cantan ante tanta gente, pero el apoyo de las y los compañeros lo hace más fácil. En la fiesta, no solo hay presentaciones musicales. También hay talleres, juegos, charlas con abuelos y testimonios de cómo es crecer entre dos mundos, el de la comunidad y el de la ciudad. Abundan las anécdotas sobre cómo algunos niños vuelven a casa decididos a seguir aprendiendo su lengua o a enseñar a otros lo que vivieron en la capital. La presidenta Claudia Sheinbaum ha recalcado que eventos como Yoltlachtol y Voces Vivas son clave para que los niños y jóvenes indígenas se sientan parte de México, se reconozcan y sean reconocidos. Pero, más allá del discurso oficial, la verdadera victoria está en lo cotidiano, ver a una niña de Cuautempan cantando en náhuatl en el Zócalo, a niños zapotecos compartiendo escenario con purépechas, a los abuelos llorando mientras escuchan versos que creían olvidados. Es un evento que cambia vidas y visiones. Muchos asistentes cuentan que, después de participar, ya no sienten vergüenza de hablar su lengua en público ni de mostrar su identidad. Otros, simplemente regresan a casa con historias suficientes para alimentar las fiestas del pueblo por meses. Al final del día, lo que queda es el eco de 1000 voces que no quieren ser silenciadas. Los niños y niñas que pasan por la fiesta de culturas comunitarias llevan consigo la semilla de la diversidad y el orgullo, y son quienes, con cada canto, mantienen viva la verdadera riqueza de México. Y así llegamos al final, changuitos cilindreros. Si disfrutaron este viaje por las culturas, el arte, la ciencia y las leyendas que nos hacen únicos, no olviden regalarnos un like, suscribirse al Michigan News y activar la campanita para que no se pierdan ninguna historia. Déjenos sus comentarios, ¿qué tema les inspiró más? ¿Qué rincón cultural descubriste hoy? ¿O qué evento no te puedes perder? Compartan este video con su banda y ayúdennos a crecer esta comunidad de curiosos culturales. Recuerden, juntos, cada semana hacemos de la información nuestro mejor cilindro musical. Porque aquí, en el Mich News, la información es poder. Hasta la próxima.